Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Seguimos acompañando al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Finalmente, están dejando de vagar, de andar en círculos sin llegar a ninguna parte para marchar y avanzar hacia esa tierra que Dios prometió a sus padres. Ahora prácticamente todos los de la generación que salieron de Egipto han muerto allí en el desierto y está una nueva generación siendo entrenada, siendo capacitada para poder tomar esa tierra prometida, la cual estaba llena de enemigos que debían ser conquistados y que debían ser echados fuera de esas tierras, de modo que ellos pudieran entrar y tomar posesión y gobernar bajo el señorío de Dios, sin influencias de las creencias y culturas de los pueblos que estaban en este lugar habitando, ya que ellos estaban sumidos en idolatría, en pecado, y Dios estaba estableciendo una nación que pudiese ser ejemplo de un pueblo que le pertenece a Él, para dar evidencia del Dios que les gobierna. Números 21 inicia precisamente dando evidencia del poder y del señorío de Dios sobre este pueblo. Esta nueva generación se ve obligada a entablar una batalla en contra de el rey Arad que habitaba allí en el Negev, pues él oyó que venía Israel por el camino y peleó contra Israel y tomó de Israel prisioneros. Así que el pueblo hizo voto a Jehová y pidió a Dios que entregara este pueblo en su mano. Y así lo hizo. El Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. La última vez que el pueblo de Israel se había tenido que enfrentar una batalla fue justo después de la salida de Egipto, cuando se vieron enfrentados a una batalla contra los amalecitas. Esto fue un par de meses después de haber salido de Egipto y lo encontramos en Éxodo 17. Allí Josué era el líder de este ejército. Recordemos que mientras Josué estaba guerreando ahí en el valle, sobre la montaña estaba Moisés con sus manos levantadas, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahora, nuevamente, esta generación está enfrentando una batalla y se pueden dar cuenta del poder de Dios, que cuando Dios está en medio de nosotros, cuando Dios está en nosotros, somos mayoría. No importa el ejército que se coloque frente a nosotros y que quiera guerrear en contra nuestra, Dios se hace presente. Primera de Juan 4:4 nos dice: Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Después de esta victoria contra el rey de Arad, podemos imaginarnos que el pueblo estaba emocionado, que el pueblo estaba alentado a seguir adelante. Sin embargo, cuando ellos parten de este lugar, ellos deben de rodear la tierra de Edom, pues el rey de Edom no les dio permiso para avanzar atravesando su tierra. Esto lo vimos en Números 20, un capítulo antes. Así que mientras estaban rodeando esta tierra de Edom, ellos estaban experimentando un camino difícil, un camino tortuoso, y además debieron ir hacia atrás, no pudieron marchar hacia adelante. Y esto trajo desánimo en ellos, y lo que dio como resultado a este desánimo y este desaliento fue nuevamente quejas y murmuraciones en contra de Dios
y en contra de Moisés. Resulta tan triste ver que el pueblo de Israel avanzaba, iba victorioso y una y otra vez había algo que los desalentaba y ellos inmediatamente ponían su confianza en ellos mismos, se veían a ellos mismos, dejaban de ver a Dios, dejaban de descansar en la bondad, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, se olvidaban de Dios y comenzaban a ver su desgracia. Y volvían una y otra vez a ver hacia atrás y a desear haberse quedado en Egipto. Si nosotros vemos, esta es aproximadamente la 8ª murmuración y queja del pueblo de Israel en contra de Dios y en contra de Moisés. Y siempre es lo mismo. Están pensando en lo que ellos vivieron en Egipto, están pensando en la comida que recibían en Egipto, pero es como si se les olvidase todo lo que allá vivieron, todo lo malo que allá vivieron, la esclavitud que experimentaron, la crueldad de la que fueron objeto, y solo recordaban la comida, solo recordaban los momentos de placer. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Cuando vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor, cuando vamos avanzando en estar siendo transformadas nuestras vidas, despojándonos de todo viejo hombre, y nos encontramos con un obstáculo, nos encontramos con alguna desaveniencia, nos desanimamos a tal punto que recordamos qué alegre que la pasábamos atrás y dejamos por fuera el sentir de prisioneros que teníamos al habitar en el pecado, al ser esclavos del pecado. Así que este pueblo estaba sintiendo esa decepción, estaba sintiendo ese desánimo, ya no querían seguir adelante y comienzan a quejarse y se quejan de la provisión de Dios, se quejan de la bendición que Dios estaba mostrando a ellos día a día a través de aquella especial comida que era el maná, aquellas hojuelas con sabor a miel, aquellas hojuelas verdaderamente eran un pan del cielo y contenían todos los nutrientes necesarios para que este pueblo pudiera andar tantos años en el desierto sin experimentar enfermedad, estando totalmente balanceada su dieta. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros, aún teniendo los alimentos a la disposición, tenemos que recurrir a vitaminas, a pastillas, para poder tener una nutrición balanceada? Es impresionante. Este pueblo, 40 años en el desierto, y ellos no experimentaron ni una hinchazón de pies, como lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Esto significa que ellos estaban bien alimentados a través de este alimento del maná. Sin embargo, su mirada no estaba en las bendiciones de Dios, sino que centraron su enfoque en lo que ellos estaban deseando, en el placer que pudo provocar otro sabor en su boca, y comenzaron a decir: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Qué ligereza para hablar! Y nosotros muchas veces hablamos con tal ligereza, nos quejamos de nuestras condiciones, olvidando las bendiciones de Dios. Ya este es un pueblo que sobre sus hombros cargaba con la responsabilidad de tomar posesión de una tierra que Dios estaba entregando. Así que Dios debió molestarse mucho
por esta actitud de ellos, esta actitud que era una actitud repetitiva, ya una actitud generacional. Así que el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho de este pueblo estaba muriendo. Para los israelitas, así como para los egipcios, las serpientes eran animales que ellos temían muchísimo. La mordida de una serpiente significaba que iba a ser un sufrimiento muy lento y un dolor intenso. Así que podemos pensar que este pueblo realmente estaba ahora desesperado. Ya su enfoque no era en comer las carnes y las cebollas y todo lo que habían probado en Egipto. Ahora lo único que querían era librarse de estas serpientes venenosas que les estaban mordiendo y les estaban llevando a la muerte. El pecado es igual. Es un poco dolor al inicio, pero luego se convierte en sufrimiento. Es más, el pecado al inicio es dulce, es suave y causa placer, y poco a poco se va intensificando el sufrimiento a causa de él. Estas serpientes estaban produciendo muchas muertes. El pecado es un veneno mortal que produce muerte espiritual a todo aquel que se entrelaza en el pecado. El pecado no nos permite tener paz. No hay satisfacción, no hay plenitud de gozo cuando estamos enredados en el pecado. De esta misma manera, este pueblo no podía tener ni un momento de paz y mucho menos de gozo al saber que estaban siendo amenazados constantemente por estas serpientes que podían aparecer en cualquier lugar. El pueblo de Israel vino a Moisés y reconoció su pecado y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, sobre una asta ponla, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. El pueblo de Israel reconoció su pecado. Nuestra relación con Dios comienza reconociendo que somos pecadores. No hay otra manera de iniciar esa perfecta comunión con el Señor. Ellos clamaron a Dios de la misma manera como nosotros debemos de clamar a Dios, sabiendo que Él es el único que nos puede librar de toda cadena de pecado y de todo destino de muerte. Debemos acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, confiando totalmente, ya que ninguna de nuestras buenas obras nos pueden librar del pecado. Dios tuvo misericordia del pueblo, puso su corazón en sus miserias. Eso significa misericordia. Y mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. De esta manera, todo aquel que enfocara su mirada en esta serpiente colocada sobre el asta y miraran con fe, siguiendo las instrucciones de Dios y creyendo que era Dios el que estaba proporcionándoles esta salida a su iniquidad y a su pecado, entonces ellos serían salvos. Nuevamente, tenemos aquí en este capítulo una enseñanza acerca de Jesús. Esta serpiente levantada sobre un asta viene a ser figura y símbolo de Jesús. Vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta serpiente sobre un asta es un símbolo de Jesús siendo levantado sobre esa cruz. Y usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Están comparando a Jesús con una serpiente? ¿Cómo es esto posible si Jesús no cometió pecado? Ciertamente Jesús no cometió pecado, pero nosotros sí. Y Él en esa cruz estaba tomando nuestro lugar. Esa cruz nos correspondía a usted y a mí, pero nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar y Él fue hecho pecado por nosotros, de manera que nosotros pudiésemos ser salvos de la ira y poder tener vida eterna. Nos dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pueblo de Israel, que había sido mordido por esta serpiente, debía ver con fe a esa serpiente, con fe en Dios, no en la serpiente misma, sino con fe en el Señor, que estaba dándoles la manera de cómo curar sus heridas de muerte. De la misma manera, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Hijo del Hombre ha sido levantado y nosotros tenemos dos opciones nada más: ver a Cristo o no verle, creer en Él o no creer. El creer en Él me va a llevar a tener una vida eterna, pero el no creer en Él me llevará a una condenación. Así lo dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De esta manera, al creer en Dios verdadera y genuinamente, hemos de ser transformados en esa imagen a la que nosotros estamos viendo continuamente. Si es la imagen de Cristo, hemos de ser transformados de acuerdo a su imagen, pero tenemos que tener nuestra mirada fija en Él. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Aquí, a través de su palabra. Cada versículo, cada capítulo, cada libro nos describe a Jesús y podemos ver cada detalle en Él, y de esta manera, al tener comunión con Él y su Espíritu siendo vivificado en nosotros, hemos de poder conocer su voluntad y actuar de acuerdo a ella para agradarle en todo. Tras esta lección tan dura que el pueblo de Israel ha tenido, ellos prosiguen avanzando hacia la tierra prometida con una actitud diferente. Creo que tras esa prueba sería irracional seguir con la misma actitud de queja después que han sido librados de estas serpientes ardientes en el desierto.
el Señor les permite experimentar 2 victorias más, ya que se levantó contra ellos el rey de los amorreos, quien se llamaba Sehón, y se levantó también Og, rey de Basán. El pueblo de Israel estaba experimentando victorias. Dios les estaba mostrando cómo su enemigo estaba ya conquistado desde antes que comenzara la batalla. Si ellos, por supuesto, estaban confiando en Dios. Y así es Dios en nuestras vidas. Él quiere darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Estos enemigos son muchas veces relacionados con problemas con el pecado o son consecuencias del pecado y de aquellas cuestiones que nosotros no nos hemos totalmente librado. Actitudes, hábitos, fortalezas que se han arraigado y se han anidado dentro de nosotros que no nos permiten caminar con libertad hacia el plan y propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Sin embargo, en Números capítulo 21, Dios nos hace saber que si tenemos la confianza en Él, Él nos ayudará y Él nos va a indicar los pasos que debemos seguir. Recordemos, con Dios somos mayoría. No hay enemigo tan grande que en el Señor no podamos nosotros experimentar una victoria que viene a señalar el poder que hay en Dios. No cesemos de ver las cosas de arriba, como nos dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongamos todos nuestros afectos en Él y de esta manera vamos a tener una fe fortalecida, una fe que pueda dar como resultado obras que muestren y den evidencia de Dios, de su amor, de su bondad, de su poder, de modo que aquellos que aún no le conocen puedan venir a sus pies a entregar sus vidas en arrepentimiento y con esa necesidad apremiante de tener comunión con Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho en el Señor. Que esta palabra nos sirva para meditar y poder aplicarla a nuestras vidas.